Buenos días, iglesia. Dios me los bendiga. Estamos de nuevo por acá para hablarles un nuevo tema. Así que oremos. Padre celestial, Dios eterno, tú que todo lo puedes, Señor, tú que eres el Todopoderoso, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo, Padre, y que nos ayudes a predicar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, que nos la torzamos y que todo sea conforme a lo que dice tu Evangelio y no nuestros pensamientos, sino los tuyos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, que sea tu voluntad la que se haga, Dios Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este nuevo tema que les traigo el día de hoy se llama versículos mal interpretados o interpretados a media. Como nos damos cuenta, hay muchos que malinterpretan la palabra y engañan a muchos. Vámonos al texto de la primera carta de Corintios 4:6. Nos dice: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué pasa? Que no es lo que piensa o diga el ser humano, es lo que Dios dice en su palabra y nos la revela a través del Espíritu Santo. No es lo que diga el pastor, lo que diga el sacerdote, lo que diga el cristiano, no, lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que hay que creerle y no dejarnos engañar por filosofías o por pensamientos de humanos. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, versículos 10 al 16, ahí nos corrobora que Dios nos la da a través de su Espíritu Santo. Primero de los Corintios 2, 10 al 16 dice: Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por eso es que muchos nos dicen que somos locos, que estamos enloquecidos con el Evangelio, que somos anticuados y tantas cosas que nos dicen. Pero la palabra nos corrobora que para ellos eso es una locura, porque no conocen, porque son ignorantes del Evangelio. Y lo peor aún es que cuando llegan a alguna iglesia, viene el pastor y los engaña, diciéndole cuanta mentira y ellos creyéndole. Entonces le traigo 10 versículos mal interpretados o interpretados a media. Y el primero de ellos es Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5, nos damos cuenta de que muchos con unas falsas doctrinas malinterpretan lo que dice la palabra. En Deuteronomio 22:5 nos dice: No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, ¿qué nos quiere
explicar. Muchos que malinterpretan diciendo, la mujer no puede usar pantalones. Eso no lo está diciendo la Biblia, así no lo dice. Aquí nos dice que la mujer no debe usar traje de hombre. En la época antigua no existían los pantalones. Entonces tanto la mujer como el hombre usaban batolas o túnicas. La diferencia es que era su moda, su estilo. La de los hombres eran hasta la rodilla, la de la mujer era un poco más larga. Y el modelo era diferente. Entonces, la túnica que usaba el hombre o la mujer tenía un diseño diferente. Como pasa ahora con los pantalones de ahora. El pantalón de una mujer tiene un diseño diferente al del hombre. Ya que hay un problema que muchos han sido engañados por el enemigo y quieren usar la ropa de las mujeres. Y eso es lo que Dios abomina. Cuando el hombre usa la ropa de la mujer, que es de mujer. Lo mismo cuando la mujer usa la ropa que es del hombre. Eso es abominación para Jehová, lo que dice aquí la Biblia. Entonces, abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, 1 Timoteo 2, 9 al 10, veamos qué nos dice acerca de esto. Primera carta de Timoteo 2, 9 al 10. Miren lo que dice. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que la mujer, no tanto la mujer solo, tanto el hombre como la mujer no deben vestir impúdicamente, no deben tener un mal vestir, sino vestir decorosamente, vestir con pudor, con modestia, o sea, bien vestido, pero no irse al extremo. Y ahora el problema es que muchas andan mostrando su cuerpo, ya no se quieren vestir, y eso es lo que Dios abomina, eso es lo que Dios no le agrada, el mal vestir de las personas. Nosotros podemos vestir elegante, vestir bien sin necesidad de irnos al extremo, ni vestir mostrando el cuerpo, porque eso no le agrada a Dios. El segundo versículo es Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces hay muchos que le cambian las palabras a la Biblia, a los versículos, y terminan siendo engañados y engañando a las demás personas. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. La mayoría dicen, maldito el hombre que cree en el hombre. O sea, eso no lo dice la Biblia. Lo que nos quiere entender aquí que, mientras que este versículo, ¿qué nos quiere dar a entender? Maldito el varón de Dios, maldito el varón de Dios que confía en el hombre del mundo. Entonces eso es lo que debemos de tener en cuenta. Tú como cristiano tienes que tener en cuenta con quién te asocias, con quién haces negocio, y debes de poner tu confianza en Dios, no ponerla en el hombre, en las cosas del mundo, sino en Dios, que Dios es el que abre el camino, Dios es el que bendice, Dios es el que cuida, y Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Y si tú te encomiendas a Él primeramente, las cosas te van a salir bien, si lo haces conforme a su voluntad, pero no confiando en el hombre, poniendo toda tu confianza en el hombre. Y eso es lo que nos quiere entender este versículo. Y en Juan 16:33, miren lo que nos dice. ¿En quién debemos confiar? En verdad, porque eso es lo que nos pide. Juan 16:33, miren lo que nos dice. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
¿En quién debemos de confiar? En el Señor Jesucristo. Ya Él venció el mundo. Él es el que nos va a ayudar a no caer en las mentiras de este mundo, en el engaño y en el pecado. Entonces, eso es lo que debemos hacer, confiar, poner nuestra confianza totalmente en Dios, para que cuando venga el enemigo huya, para que sepamos qué hacer y no dejarnos engañar con muchos que malinterpretan o le cambian el sentido a la palabra de Dios. El tercer versículo es Mateo 6:33. Mateo 6:33 es un versículo bastante trillado, que muchos conocen y que han escuchado bastante. Mateo 6:33, miren lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La mayoría de los cristianos, cuando leen este versículo, se imaginan que Dios nos añade prosperidad material, como carro, casa, dinero y tantas cosas, no sabiendo que esta porción de la Biblia nos enseña que si no nos afanamos ni andamos en ansiedad, Dios nos añade comida, bebida y vestido. Vamos a leerlo desde el 25, que nos dice: el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por un mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Estas son las cosas de las que habla el versículo 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? La comida, la bebida y el vestido. Entonces el 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, estas tres cosas, os serán añadidas. ¿Qué será añadido? Comida, bebida y vestido. Entonces no tenemos por qué afanarnos ni estar ansiosos para conseguir estas cosas, porque Dios sabe que tenemos necesidad de ellas. Y miren lo que nos dice en primera carta a Timoteo 6, 7 al 11. Nos daremos cuenta que es lo que Dios quiere, que estemos contentos. Primera carta de Timoteo 6, 7 al 11 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada vamos a sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Sustento. ¿Qué vestiremos? Abrigo. Eso es lo que Dios quiere, que estemos contentos con esto. No que nos afanemos por conseguir tantas cosas materiales, sino que vivamos sin ansiedad. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye de estas cosas. Cuando tú estés en una iglesia, que sean ávaros, que sean contenciosos, que sean
Las personas que se preocupan más de lo material, de lo físico, que de lo espiritual, huye, huye, porque nada de lo que está aquí te vas a llevar, nada. Entonces, Dios lo que quiere es que nos santifiquemos cada día más y que obedezcamos su palabra como es, no la malinterpretemos. El cuarto versículo es Mateo 25, 41, 46. Mateo 25, 41 al 46. Mire lo que nos dice. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muchos malinterpretan este versículo creyendo que el infierno es solo para el diablo y sus ángeles. Fue creado para ello, pero Dios no quiere, porque Dios no quiere que ninguno perezca, ninguno se vaya al infierno. Pero el hombre se ha ganado el infierno con su desobediencia. Entonces nos dice aquí en el 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero tu desobediencia, tu apostasía hace que te vayas al infierno. Entonces dirá también a los de la izquierda. Hay una porción de la palabra que nos dice que cuando llegue Jesús y sus ángeles va a apartar a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Y los de la izquierda son los que van para el infierno. Entonces, tengamos siempre en cuenta eso. En Judas 5 al 11, miren lo que nos dice Judas 5 al 11. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Esto les pasó como ejemplo a ellos, para que nosotros lo tuviéramos en cuenta y no caer en lo mismo. Lastimosamente muchos han caído en esto, en la apostasía, en la falsa doctrina, ¿no? Ser unos falsos maestros, y engañan a muchos. Pero aquí nos habla del castigo que tendrán todos aquellos que se aparten y hagan lo que a Dios no le agrada. El quinto versículo es Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20 dice:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchos creen que este mandamiento llega hasta el bautismo. En realidad estamos haciendo discípulos. Mi pregunta, ¿estamos haciendo discípulos o solo llegamos hasta el bautismo? O sea, o le sigues enseñando que guarden las cosas que Jesucristo nos manda, recordándole que vive en nosotros y que si hacemos lo que no le agrada, nos traerá malas consecuencias. Entonces, no es solo llevar a la persona a la congregación y que se bautice, sino seguir enseñándole, seguir animándole, porque siempre va a tener ataques y debe tener a alguien que le consuele, que le ayude, que le levante. Y para eso estamos nosotros. No solo llevarlo hasta el bautismo. En Hechos 2:38 al 42, vean lo que nos dice. Hechos 2:38 al 42. Miren lo que nos dice. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, con la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, aquí vemos la comunión, vemos que ellos se unían siempre para no bajar la guardia, como quien dice, para seguir creciendo, para seguir orando, para seguir aprendiendo. Y no se apartaban, no, sino que cada día se reunían más y llegaban más a bautizarse. Y en 1 de Pedro 3:20 al 21, miren lo que nos dice. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces el bautismo no es que ya cuando bautizaste ya te salvaste, no, sino que tienes que aspirar a que tu conciencia cada día sea renovada, tu conciencia sea cambiada, y no sigas pensando lo que pensabas antes, no, sino lo que Dios manda, y que, como dice la palabra, renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces hay que renovarse cada día más. El versículo número 6 es Marcos 16, 16 a 18. Nos habla sobre el bautismo también. Nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchos se graban: el que fuera bautizado será salvo, o sea, se quedan ahí. El que fuera bautizado será salvo. Y se les olvida que deben de creer, que es tener fe, y no dejarnos engañar como el catolicismo, que lo que hace es bautismo en la mollera a niños, que no está escrito en la Biblia en ninguna parte, sino que se bautizaban grandes, ya personas adultas conociendo el bien y el mal, no niños que no conocen nada. Entonces malinterpretan, echándole agua en la mollera, que sea el bautismo
bíblico, y ese no es el bautismo bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Que en la iglesia cristiana algunos se bautizan por emoción, por agradar al hombre, pero Dios no es un Dios de emociones. Dios no se agrada del emocionalismo. Usted debe creer que Jesucristo es el único que le puede dar la vida eterna. Él es nuestro Salvador, no es María, no es Pedro, no es Juan, ningún santo, porque santos somos los cristianos obedientes al Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Que son dos requisitos que debemos tener, que es creer y bautizarse. Creer y bautizarse, dos requisitos importantes. Lastimosamente algunos se bautizan sin creer y después terminan yéndose al mundo, haciendo lo que no le agrada a Dios y terminan blasfemando y pecando. Vámonos a segunda carta de los Corintios 12:12. Vamos a ver qué nos dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios sobre este versículo. Nos dice: con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, las señales están. La cuestión es que tú como cristiano las crees, las obedeces, las practicas. Porque muchos quieren llevarle a los pastores a la gente enferma, sabiendo que la palabra nos dice que no. Miren lo que dice en el versículo 17-18 de Marcos 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen, o sea, para bautizarse hay que creer. Y si tú crees que Jesucristo está en ti, que vive en ti, que el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, los bautizados, los que creyeron, entonces después que tú te bautizas y has creído, dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y lo más bonito que dice acá es: sobre los enfermos pondrán sus manos. La persona enferma no es que tiene necesidad de llevársela al pastor. Usted tiene ese don también, porque la palabra lo dice y yo lo creo, hay que creerlo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, porque Cristo los sana. Pero cuando tenemos esa fe aumentada. Y seguimos. El séptimo versículo es Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo se lo aprenden hasta la mitad, porque creen que con decir que están en Cristo no tendrán condenación, ya se libraron de todo, ya pueden hacer lo que les da la gana. No, se olvidan de que no debemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es lo que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese es nuestro andar en el Espíritu. Si andas en la carne tendrás condenación. En Gálatas 5:19-21 nos damos cuenta que todas estas obras que tiene la carne, nosotros debemos de evitarlas para nuestras vidas, evitarlas. No caer en el mismo error en que andábamos, sino tratar al máximo de no hacer estas cosas. Dice Gálatas 5:19-21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ese es un gran listado de los cuales no
entrarán al reino de los cielos. Y si tú estás practicando una de estas obras de la carne, apártate, sal, arrepiéntete y entrégate a Cristo totalmente. No te dejes engañar del enemigo, que cada día el ataque es más fuerte, más sutil y más engañoso. Y muchos han terminado engañados por dejarse llevar de la carne. Y en Romanos 8, 12 al 13, miren lo que nos dice. Romanos 8, 12 al 13. Dice: así que, hermanos, deudores somos. ¿Somos deudores de quién? De Jesucristo, que murió por nosotros para darnos la vida eterna. Y dice: deudores somos, no a la carne. O sea, no debemos a la carne, debemos a Jesucristo, para que vivamos conforme a la carne. Si la carne no hizo nada por ti, ¿por qué vas a vivir conforme a la carne? Entonces dice en el 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, los carnales morirán. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si quieres vivir, debes de andar en el Espíritu, no dejarte engañar de la carne. El octavo versículo es Romanos 12:2, versículo también bastante trillado, bastante conocido. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos nos aprendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ese es el pedacito que más nos aprendemos, más rápido nos aprendemos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero se nos olvida que no nos debemos conformar a este mundo, que debemos renovar nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Antes yo pensaba que el alcohol no era malo, que tomarse una cerveza, 2 cervezas, no era malo, pero si tú tomas una cerveza y haces una prueba de alcoholemia, sale positivo, ¿verdad? La palabra nos dice que una gota de levadura eleva toda la masa, y ahí nos damos cuenta y se cumple esa palabra. Que primero eran los hijos, yo pensaba, no, primero son mis hijos, después mi papá, los padres, y después la esposa. Y la palabra nos dice que somos una sola carne cuando ya nos juntamos, cuando ya nos casamos, somos una sola carne. O sea, primero es mi esposa por normatividad de la palabra de Dios, no por lo que piensa el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa que yo pensaba, que decir una mentirita no era malo, que esto no le iba a faltar a nadie, que esto, o sea, cualquier cosa muy pequeña que sea la mentira es mentira. La palabra nos dice en Juan 8:44 que el diablo es el padre de la mentira. Si andamos en la mentira, ¿somos hijos de quién? Vamos a 2 Corintios 4:4. Nos damos cuenta de lo que está haciendo el enemigo con los cristianos. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿quién es el que está reinando ahora mismo? El diablo es el que está en este siglo, en este mundo. Él es el que está, como quien dice, con el poder limitado. Pero nosotros, los cristianos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Él hace que el diablo huya. Y en la primera carta de Juan 5:19, ¿qué nos dice? Primera carta de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo maligno. El mundo entero está bajo maligno. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es, así como el Señor Jesucristo oraba por sus discípulos, que oraba a Dios diciendo: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Así tú, como cristiano, debes de orar por tus hermanos a nivel mundial, que Dios los guarde del mal, que Dios le evite tantas cosas.
y que también aquellos que no te conocen se conviertan. ¿Por qué? Porque no somos egoístas, somos verdaderos hijos de Dios y que tenemos misericordia con el prójimo. El noveno versículo de 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muchos cristianos se apoderan de las promesas, que mi hijo está en la promesa, que mi familia está en la promesa, o sea, se toman las promesas, pero no buscan limpiarse del pecado y de la contaminación del mundo. Ejemplo, estar en reuniones que no edifican, que no ayudan, sino que lo que hacen es perder el tiempo. Entonces, mire, le voy a repetir el versículo. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu. O sea, tienes que limpiarte de la contaminación que tienes de la carne y del espíritu. Y nos dice, perfeccionando, o sea, tienes que ser perfecto. La santidad, cada día santificarte cada día más. Dile a Dios que te santifique cada día más. En el temor de Dios. Ser más temeroso de Dios que el temor del mundo. Ahora mismo la gente anda preocupada por tantos males, tanta violencia, tanto terrorismo, pero no le temen a Dios. Le temen al hombre del mundo, pero no le temen a Dios. Y en Mateo 10:28, miren lo que nos dice. O sea, ¿por qué le temen tanto al hombre del mundo, al terrorista, pero no le temen a Dios? No le temen vivir en pecado, practicar el pecado, no temen, a eso no lo temen. Miren lo que dice en Mateo 10:28, miren lo que dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No temas, si te matan, te matan. Si Jesucristo cómo murió, cómo murieron los apóstoles. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. Y este es Jesucristo que te puede enviar al infierno. Entonces ese es el que debes de temer a su palabra, hacer su voluntad y no temerle al mundo, porque algún día vamos a morir, pero después de la muerte que viene lo verdaderamente bueno. Seguimos. Dios todo lo que promete lo cumple. Él tiene unas promesas aquí en la palabra. Aquí las promesas que Él te ha dado, Él las va a cumplir, pero si eres obediente. Vámonos a Josué 21, 43 al 45. Nos vamos a dar cuenta cómo Dios le cumplió lo que le prometió al pueblo de Israel. Josué 21, 43 al 45. Miren lo que dice. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado. Y sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. Y todo lo que Dios te ha prometido aquí en su palabra, todo lo va a cumplir. Pero para que se cumpla debe ser obediente al 100% de su palabra. Y en primera carta de Juan 2:25 que nos dice. Primera carta de Juan 2:25. Mire lo que nos dice.
Y esta es la promesa que Él nos hizo, la promesa más importante que Dios nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y ese es por lo cual nosotros los cristianos luchamos, por lo cual estamos en guerra, en batalla día a día, por esa vida eterna que nos ha dado, que nos ha prometido, para no perderla, para no apostatar. Por eso es que debemos cada día santificarnos más, crecer más en el conocimiento de su palabra, en la obediencia, en la predicación de su palabra, en ganar almas para su reino, no estancarnos, porque el que se estanca decrece, y debemos de crecer. Eso es lo que Dios quiere, que crezcamos en obediencia y en sabiduría. Y el 10º versículo es primera carta de Timoteo 2, 14 al 15. Miren lo que dice. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Quizás muchos dirán, la mujer que no tiene hijos no será salva, porque literalmente eso es lo que yo pensaba antes. Cuando dice, pero se salvará engendrando hijos, o sea, si no tiene hijos, entonces no puede salvarse. Pero la palabra también nos dice que pueden engendrar hijos espirituales. Hijos espirituales. Y en Filemón 8 al 10 nos damos cuenta como el apóstol Pablo nos enseña o nos explica cómo es ese engendro. Filemón 8 al 10 dice la palabra, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, Pablo estaba anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, lo engendró, lo ganó para el evangelio. Esa es la forma de engendrar. Y en Juan 1, 2 al 13, nos damos cuenta que Dios nos hace hijos, o nos volvemos hijos de Dios, gracias a esto. Mire lo que dice. Juan 1, 2 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que tienen fe en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, son hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios como quieren engañar. No, que todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Es lo que dice. Son criaturas de Dios, pero no son hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que tienen fe, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esos son los que tienen la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios nos engendró al recibirnos como su hijo, cuando nosotros le creímos, cuando nosotros lo recibimos a Él, le abrimos la puerta. Lastimosamente hay muchos que no le abren la puerta a Dios, pero sí le abren la puerta al pecado. Entonces, la idea es que desde ahora cambiemos. Cambia, arrepiéntete, bautízate, entrégate a Cristo, que es el único que nos puede librar de tantos males que vienen para esta tierra. Bueno, estos eran 10 versículos mal interpretados o interpretados a media. Ahora les traigo 2 versículos acomodados a sus intereses, que los acomodan a sus intereses, los malinterpretan o los cambian para sacar intereses. Y uno de ellos es, muchos dicen, Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Y con esta frase atraen a los ávaros. Miren lo que dice la Biblia. En 2 Corintios 9:7, miren lo que dice.
Segunda carta a los Corintios 9:7. No es como ellos dicen, Dios bendice al dador alegre. No, mire lo que dice la Biblia. En 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ama. No dice que lo bendice, ama. Entonces muchos, por la avaricia, dicen, yo voy a la iglesia, voy a bautizarme, voy a hacer esto porque Dios me va a dar. Buscando bendiciones nada más y no son obedientes. Y por eso es que son engañados, por la avaricia. Entonces hay muchos que dicen, siembra la semilla, siembra la semilla, que si siembras la semilla Dios te va a dar, Dios te va a multiplicar. Y vamos a darle un ejemplo cuál es la verdadera semilla. Porque para los falsos pastores, para los falsos maestros, la semilla es el dinero. Eso es lo que dan a entender a la iglesia, que la semilla es el dinero. Pero aquí nos aclara en Lucas 8:11 que la semilla no es el dinero. Miren lo que dice. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esa es la verdadera semilla. No es el dinero como muchos. O sea, ellos son los que tienen que sembrarle la semilla a la iglesia. Los hermanos sembrar la semilla a las demás personas, al mundo. Porque esa es la verdadera semilla. La palabra de Dios, esa es la que hay que sembrar. No dar plata como muchos engañan. Y en Efesios 6:17 también nos habla de que la espada del Espíritu, ¿cuál es? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. En Efesios 6:17, miren lo que dice. Y tomad yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la verdadera espada. No vayas a tomar un machete, una rula, si no es la Biblia, con esta que nos defendemos con la palabra. Es nuestra espada, nuestra defensa. Y el segundo versículo, acomodado a sus intereses, es el siguiente. Dice, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso dice mucho. No, sí, porque Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y así tienen a las personas engañadas en las iglesias y siguen el pecado. No, porque Dios me ama. Él aborrece lo que yo hago, pero Dios me ama, yo soy pecador. O sea, con esa excusa siguen pecando y siguen practicando el pecado. Y miren lo que dice la Biblia. Si Dios, dicen ellos que Dios ama al pecador, pero la Biblia dice que ni siquiera los oye, ¿cómo los va a amar? En Juan 9:31, miren lo que nos dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye, el que es temeroso de Dios, el que obedece la palabra y el que hace la voluntad de Dios, a ese oye. En Números 32:14 nos damos cuenta que los pecadores a Dios les causan ira. Le causan ira. Y eso es lo que tú como cristiano no debes de permitir, seguir en el pecado para causarle ira a Dios. Número 32:14, miren lo que dice. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. O sea, el pecado lo que hace es que le añade ira a Dios, hace que se aire más. Entre más peques, más airado va a estar Dios contra ti. Así que apártate del pecado, arrepiéntete, cambia. No dejes que el pecado te consuma, que te domine la carne. Y en el Salmo 37:34 nos dice que los pecadores serán destruidos. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te saltará para heredar la tierra.
cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. O sea, van a ser destruidos. El que ande en pecado va a ser destruido. Por eso esa frase que dicen, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, eso no va. En ninguna parte de la Biblia lo dice, pero ellos lo acomodan a sus intereses para tener a la gente y que le echen plata y que le den plata, pero siguen pecando. O sea, siguen haciendo lo que a Dios no le agrada. Y lo que pueden es ganarse el infierno. Eso es lo que les puede esperar a aquellas personas ávaras, aquellas personas mentirosas. Llegamos a la conclusión. El Salmo 119, 160. Aquí nos dice que la palabra hay que sumarla. No hay que quedarse con un solo versículo y que ya con ese versículo queremos hacer una doctrina o queremos defendernos, o con ese versículo ya nos quedamos ahí y con eso ya es lo que dice ese versículo. Y no, la palabra hay que sumarla y buscar, escudriñar en otras partes de la Biblia para ver qué nos habla sobre eso. Entonces, ¿qué pasa con este versículo? Dice, no malinterpretemos la palabra de Dios. O sea, no vayas a coger un versículo y hacerle una doctrina, no la malinterpretes, súmala. Hay que sumarla, la palabra. Mire lo que dice, Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la suma de tu palabra, o sea, suma la palabra, busca concordancia. ¿Para qué? Para que no caigas en el error que muchos caen y terminas engañando a la iglesia. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Vamos a orar para que esta palabra llegue a muchos a nivel mundial. Padre de los cielos, Dios eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida, por la salud, por esta oportunidad de dar a conocer tu evangelio, Padre. Te pedimos por todas aquellas personas que escuchan tu palabra, Señor, que escucharon este sermón, que tú las bendigas, Señor, que les dé sabiduría, que les aumente el entendimiento, Padre, y que puedan creer esta palabra, obedecerla, Señor, y cambiar, no dejarse engañar de muchos, Señor. Hay muchos engañadores en el mundo que se enriquecen con la fe, pero sabemos que tú eres el Todopoderoso, Padre, y que todos aquellos que escuchen este sermón puedan abrir los ojos y no seguir engañados en la mentira del diablo, Señor, en la mentira del mundo, en la mentira de la carne, porque sabemos que muchos engañan, muchos falsean la palabra, la acomodan a sus intereses, la malinterpretan, la interpretan a media y así solo para sacar provecho. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús que ese Espíritu Santo que vive en nosotros nos ayude a tener mucho discernimiento entre lo que te edifica y lo que te hace daño. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes cada día y tengas misericordia de nosotros, Padre. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.